Nati Mathieu es psicopedagoga, tiene un posgrado en psicopedagogía laboral en la UCA y cuenta con amplia experiencia en aprendizaje y gestión del cambio. Lleva una trayectoria de 17 años en YPF, su última posición en la compañía fue líder de gestión del cambio hasta el año 2020, hasta el año pasado, acompañando proyectos de gestión del cambio como Serviclub y la app YPF, para luego emprender un nuevo rumbo. Actualmente se desempeña como consultor de diversidad e inclusión para Because Energy Matters y a su vez como consultor de cultura y gestión del cambio para Beryl Consultores. Bueno, y Cecilia Castro, ella es licenciada en psicopedagogía con posgrado en recursos humanos, es líder de recursos humanos para América Latina y Centroamérica para una compañía multinacional. También Cecilia es miembro del equipo de liderazgo regional de la TAM y miembro activo del Comité Regional de Inclusión y Diversidad, y es especialista en la gestión del cambio con una fuerte visión empresarial y liderazgo. Así que, Ceci, también, bienvenida. Ya tienen la presentación ambas como para poder arrancar y las vamos a escuchar muy atentamente. Y Ceci desde Brasil, hay que decirlo, este evento eso, repetilo, internacional. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambas. Y buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos un gran desafío para esta charla. Primero, un poco retomando lo que hablaban hace un ratito las chicas sobre los tiempos atencionales. Así que, Ceci, ese es un desafío. Vamos a trabajar en eso. Y nuestra charla de hoy tiene que ver justamente con gestión de cambio y conflictos organizacionales. Así que vamos a empezar justamente por ver qué es cambio y qué significa transformación, que nos parece importante para arrancar desde ahí. El cambio es una alternativa distinta al estatus actual, ¿no? Al statu quo actual. Es una nueva situación que puede vivir una empresa, ya sea por una nueva estructura, por un cambio en un proceso o por cambio de tecnologías, que es tan común en todas las empresas. Y el cambio en realidad suele ser rápido y externo. Nos cambian las reglas de juego, nos cambian, como decíamos, las herramientas o las tecnologías o la estructura de la empresa. Cambian los jefes, los colegas, etcétera. Pero la transformación tiene que ver con algo interno, es lo que nos pasa a nosotros. Es esa adaptación al cambio y tiene que ver con ese viaje interior, ¿no es cierto? Que ahí sí vemos cómo nosotros podemos encontrar ese statu quo nuevo. Y para que la transformación ocurra, realmente, para que el cambio ocurra, tenemos que transformarnos nosotros, si no, el cambio no termina siendo sustentable, tiene que ser internalizado para que justamente se provoque esa transformación en nosotros. Y de esa manera es que nos podemos apropiar de ese cambio cuando tanto las empresas como las personas lo que hacen es vinculan esa demanda externa, ese cambio que sucede, a nuestros propios valores, a la visión, y lo alineamos a esas creencias que nosotros tenemos para poder justamente cambiar las conductas, las habilidades y las actitudes. Bueno, entonces para comenzar esta charla vamos a hacer una actividad. A ver si están todos ahí atentos. Les vamos a pedir hacer un ejercicio. ¿Estamos? Les vamos a dar 1 minuto para que realicen 3 cambios. 3 cambios en ustedes. Los cambios tienen que ser visibles. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo estoy con el pelo atado. Un cambio es me suelto el pelo. Me arremango. ¿Listos? ¿Estamos? En 1 minuto van a tener que realizar 3 cambios en ustedes. Vamos. Yo voy a ir calculando más o menos el tiempo. Perfecto. Para que... Solo 1 minuto. 3 cambios en nosotros. Y ahora nos van a contar un poco, una vez que los realizaron, qué es lo que pasó. ¿Listo? Ya estamos. Bien. Ahora lo que les vamos a pedir es si consiguieron primero realizar los cambios solicitados, si tuvieron ganas de hacerlo, cómo les resultó este pedido de consigna en 1 minuto, realizar los 3 cambios. Cuéntenos que los leemos a todos. A ver. Parece que a algunos les resultó fácil. Algunas risas, o sea que vemos que por lo menos se están divirtiendo con la actividad, estamos manteniendo la atención, que no es menor,
El tercero ya les costó un poquito más. Costó un poquito más, ahí Juli nos cuenta eso, sí. A ver, sí, bueno, pudieron, perfecto. Vamos, bueno, esto no termina acá. Así que ahora vamos a continuar con la actividad, no queda acá. Lo que les vamos a pedir ahora es que realicen 6 nuevos cambios diferentes a los anteriores. Vamos, ahora, y no, ya. no vale repetir. O Y sea no que hay vale que pensar repetir, algo claro, que tiene que ser totalmente diferente, no o sea, vale no puede volver ser al lo del original. pelo, me puedo poner, o sea, otro cambio. Tienen que ser 6 cambios distintos, vamos. Esto para divertirse, yo también tengo niños pequeños, no sé cómo ver con los auriculares, generar los cambios. A ver, ¿qué tengo por acá? A ver, espera. Conseguiré. Sigue corriendo el tiempo. Ya no sé qué tengo por acá. Con los anteojos no, creo que ya no nos vas a ver. Me encantaría escuchar a ver qué es lo que le pasa a la gente, a ver si los sentimientos que yo estoy pasando en este momento son los mismos o son diferentes. Creo que hasta perdí la cuenta. Ahí estamos, ya vamos a ir volviendo. Ahí dicen un poco qué divertido, sin darme cuenta, volví atrás un cambio, eso suele pasar porque uno por ahí tiende a decir, bueno, me solté el pelo, ahora me lo ato, me pongo un broche, qué sé yo. Llegué a ver qué difícil, qué estrés, un poco de estresazo es la situación porque aparte le estamos poniendo un tiempo. Cambié muebles de lugar, bueno, no llegué a los 6, perdí la cuenta. Bueno, una de las cosas que queríamos ver, que ya están saliendo algunos comentarios, es qué nos pasó cuando se sumaron algunos cambios, con más cambios, si pudieron, algunos sí pudieron, otros no llegaron a tiempo. ¿Qué habilidad por ahí consideran que tuvieron que poner en juego para poder hacerlo? A ver, lleva más tiempo pensar qué cambios que hacerlos, claro, porque la acción del cambio, por supuesto, es muy... En este ejercicio es muy sencillo, muy automática. El tema es pensarlo y tener la creatividad para hacerlo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿será que alguien no quiso, no se animó? ¿Le pareció que realmente no valía la pena? Porque, o sea, ustedes nos están viendo a nosotros, pero nosotros no los estamos viendo a ustedes. Bueno, acá, por ejemplo, algunos, a ver qué nos están diciendo. Más difícil cuantos más cambios se piden, claro, tal cual. Ahí al principio parece, decís, bueno, esto es una pavada, y ya después se nos complejiza cuando nos siguen pidiendo más cambios. Y creatividad full, tal cual. Ante una situación diferente, una reacción podría ser, no voy a poder, o pensarlo primero que digo, che, no voy a poder 6 cambios distintos. Sin embargo, a veces cuando nos animamos a hacerlo, cuando queremos hacerlo, por ahí aparecen esto que mencionaban, elecciones mucho más creativas que las que teníamos inicialmente. Flexibilidad. Y vuelve a repetirse un poco el tema de la flexibilidad, de la necesidad de ser flexibles. Y de la creatividad también, con esa mirada de posibilidad que nos trae la creatividad también. Instantáneo. Costó ir encontrando cosas a mano para sacar o poner, claro, sí, tal cual, porque a veces no tenemos las herramientas, no tenemos disponible en este escritorio cosas que nos ayuden rápidamente a hacer estos cambios. Bueno, un poco esta actividad era para llevarnos a reflexionar y a invitarlos a pensar, porque este ejercicio que hicimos recientemente es experimentar de una forma muy sencilla qué nos pasa frente a cambios, qué sucede cuando nos piden cambiar. Y estas mismas situaciones que nos están pasando ahora, que las hacemos en un ejercicio muy sencillo, es lo que enfrentamos en las organizaciones y es muy importante acompañar justamente a las personas en los procesos de cambio, porque no es un chasquido de dedos decir cambio y así sucede. Entonces, es así que nos encontramos con personas que a veces tienen algunos bloqueos frente a esos cambios porque no pueden, porque no saben o porque no quieren. Y en base a esto es que las organizaciones precisan definir cuál va a ser la postura que van a tomar sobre justamente esto, ¿no? Y estas 3 actitudes que vemos acá en el slide tienen que ver con que nos pueden suceder, como decíamos, a cualquiera en una situación de cambio y es importante reflexionar para poder tenerlas en cuenta al momento de transitar cualquier proceso de cambio.
Porque, por ejemplo, si nos encontramos con personas que no quieren, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Es importante que podamos primero entender cuál es el real motivo de por qué no quiero, para poder ayudarlos. Y después ir viendo de qué manera podemos motivarlos, podemos revisar, no sé, si hubiese un programa de recompensas o de reconocimiento frente al desempeño, frente al que se anima a hacerlo. Si la persona no sabe y si realmente yo no tenía ni idea, no escuché nada de esto que había que hacer, bueno, la comunicación en las organizaciones juega un papel crítico y comprender ese para qué, cómo lo voy a hacer, cuándo y quiénes están involucrados es clave para saber bien sobre de qué se trata. Y si no puede, como en el caso que por ahí mencionaban, che, no pude, no llegué a hacerlo, no tenía cosas a mano, o no encontré las herramientas, o lo que fuera, en ese caso lo que tiene que ver con la capacitación, el entrenamiento, pueden ser ejes del proceso que son también claves porque lo que busca es generar justamente la contención desde la información y desde el saber, ¿no es cierto? Para que realmente uno pueda. Si este ejercicio lo repitiéramos mañana u otro día, seguramente ya estaríamos hasta más cancheros para animarnos a hacerlo, ¿no es cierto? Exacto. Y es así como empezamos a hablar de lo que significa la gestión del cambio, ¿sí? La gestión del cambio es un enfoque sistemático para transformar los objetivos, procesos o tecnologías que una organización puede tener. Obviamente el propósito de la gestión de cambio es implementar las estrategias necesarias para llevar a cabo ese cambio de una forma exitosa, obviamente como buscan las empresas. Y es importante desde este lugar saber cómo vamos a controlar las variables que este cambio puede generar y desde este lugar ayudar a las personas a adaptarse a esas, ¿sí? Existen un montón de definiciones que van a poder observar y encontrar sobre la gestión del cambio. Y nosotros colocamos esta de KPMG, ¿no? que la define de la siguiente forma. Habla que la gestión del cambio busca facilitar y conseguir la implementación exitosa de los procesos de transformación, lo que implica trabajar con y para las personas en la aceptación y asimilación de los cambios y en la reducción de la resistencia a los mismos. Esto que hablábamos de no quiere, no sabe, no puede. Y hoy vemos, por ejemplo, la transformación digital que ha revolucionado la cultura de muchas empresas y este proceso es, por lo tanto, la respuesta y la necesidad de afrontar transformaciones rápidas y muy importantes. Hoy, la verdad que podemos hablar de un montón, podemos hablar de cambios tecnológicos, cambios en el modelo de la organización, procesos, pero, por ejemplo, lo escuchábamos anteriormente al comienzo del evento a Gustavo, donde contaba cómo la pandemia exigió caminar un proceso de cambio, que verdad nos ocurrió a todas las organizaciones, donde tuvimos que redefinir la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, y fue necesario aprender otras formas. Y obviamente adaptarnos y ajustarnos a esa realidad para poder conseguir con esos objetivos y con esa necesidad de negocio que no paraba, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer esa gestión del cambio? ¿Qué es lo que nos lleva a tener que ponerle foco y energía? Es que las consecuencias de las transformaciones siempre van a recaer sobre las personas, que es el primer activo de las compañías. Y por eso es súper importante contar con su compromiso en estos procesos. Las personas, por regla general, suelen ser reacias y lo venimos hablando un poco sobre las resistencias, las inseguridades, las incertidumbres que los cambios generan. Entonces, imagínense aquellas situaciones que a ustedes les ha exigido un cambio. Como contábamos, la pandemia es algo que nos ha exigido cambiar a todos, pero hay muchas otras situaciones que nos llevan a esta primera reacción de querer evitarlas. No sé, cuando un jefe cambia, cuando las organizaciones cambian formas de hacer gestiones que estábamos acostumbrados a realizar. Esta capacidad para saber adaptarse y gestionar los cambios es un claro indicador de liderazgo profesional. Porque en el contexto actual, los líderes son los que tienen que actuar como agentes de cambio, ayudando a identificar cuáles son las resistencias, cuáles son los problemas, y así ir trabajando como facilitadores de ese cambio y encontrar aquellas herramientas que nos van a asegurar que ese proceso se realice de manera exitosa.
Se sabe que aquellas personas que toman conciencia de la necesidad del cambio organizacional aumentan su compromiso con la compañía y con el éxito de ese proceso. Demuestran que son capaces de afrontar nuevos retos y desarrollan obviamente una mayor autoconfianza. Por eso, a nivel organizacional es siempre necesario fomentar esa confianza en la dirección, generar un flujo de información constante, crear un ambiente que convierta el resto de los compañeros también en una buena influencia. Hay un reciente estudio que también reforzaba cómo los reconocimientos eficientes, o sea, a las actitudes, al camino, a las transformaciones, es clave cuando hablamos de procesos de cambio. Y hay un montón de formas de incentivos, desde reconocimientos variables que tienen que ver con dinero, pero también tiene que ver con el reconocimiento social, que también vinimos hablando un poco sobre eso. Y es por eso que hablamos que una adecuada gestión de los sentimientos de resistencia al cambio se torna fundamental para tener consecuencias negativas. O sea, por ejemplo, si hablamos de los empleados, imagínense un ambiente laboral donde está lleno de frustración, de inestabilidad emocional, de estrés, de angustia. El impacto que eso tiene para las organizaciones. Estamos hablando de menor productividad, de distracción, cuál es el objetivo, no lo sé, mal ambiente de trabajo, el famoso radio pasillo, esa gestión que muchas compañías le ponen mucho foco porque es indispensable para efectivamente llegar a los objetivos y tener los logros que se buscan como compañía. Por eso, si el objetivo es consolidar un proceso de transformación rápido, efectivo y duradero, es fundamental no subestimar y ser muy conscientes de la importancia de realizar una buena gestión con una buena visión integral. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de subestimar? ¿No? Hay que tener cuidado. Entonces, cuando hablamos de esa motivación y decirle a la gente, bueno, ya vamos, no subestimar esos desafíos que nos vamos a encontrar, ¿sí? Muchas veces se cree que el cambio solo significa moverse de un lugar donde estamos para llegar al otro, de una manera lineal. Cuando en realidad ese trayecto es mucho más complejo. Vamos a tener diferentes momentos de adaptación, periodos en los cuales las resistencias pueden ser mayores, los sentimientos de estar incómodos con esa situación pueden fluctuar más o menos e inclusive socialmente ser elevados con más fortaleza, con más fuerza que en otros momentos. Otro de los temas que es muy importante que muchas organizaciones confunden es el cambio es un proceso, no es un evento. Que yo diga, nos vamos a conectar todos online, que lo haya comunicado o que haya generado determinados slides para comunicarlo, que haya hecho un evento de lanzamiento, no significa que ese cambio está desarrollándose. Recuerden que cuando las personas experimentamos el cambio, nos vamos moviendo de algo que sabemos cómo funciona, que ya lo realizamos, que lo experimentamos, que lo entendemos, y tenemos que pasar por un proceso de transición donde precisamos aprender a hacer nuevas formas de comportamiento. Tenemos que aprender nuevamente a realizar nuestro trabajo, que era algo que Gustavo hablaba mucho al principio cuando hablaba del ejemplo de la pandemia. De la nada todos nos tuvimos que ir a trabajar a nuestra casa, adaptarnos en nuestra casa de cómo íbamos a trabajar. Queríamos ir a algún lugar y teníamos que tramitar permisos. No sabíamos cómo circular. Tuvimos que empezar a hacer las compras de una manera diferente. Cuando todo se comenzó a flexibilizar y pensamos que estábamos bárbaros, de nuevo, de vuelta al aislamiento. Salió la vacuna, entonces significa que en breve esto va a terminar y seguimos con restricciones y cuidados que tenemos que continuar. El camino no está siendo lineal. Y no va a ser lineal. Me metí en la transmisión así de sopetón, porque nos están avisando por diferentes medios que el micrófono tuyo está muy cerca de la boca y retumba como el sonido, hace así. Así que ¿ahora por ahí... me escuchan mejor? No, mucho mejor. A ver, hablate algo. Porque me estaba dando la sensación de que había algo y se ve que cuando hice los cambios, me pidieron tantos cambios, ¿viste? algo debe haber pasado con el micrófono. Sí. Fue culpa de Nati. Ahora mucho mejor, sí, gracias. Mil disculpas. Pero bueno, un poco como les decía, hablaba del cambio que no es lineal. Vamos a tener dificultades, vamos a tener distintos desafíos que vamos a tener que cruzar. Y como cualquier cambio significativo, es necesario pasar por esos periodos de ajustes que tienen que ver con el aprendizaje.
y es fundamental que las organizaciones sean conscientes con esto. Y bueno, le paso un poco la palabra a Nati. Acá en relación, bueno, uno de los comentarios que hacían recién en el chat es el cambio es un proceso, no es un evento, y tal cual, en relación a lo que venías diciendo. Bueno, Ceci, ¿cuáles son estas razones que nos hacen cambiar? Un poco reflexionar qué nos pasa en las organizaciones, ¿no? Vamos yendo como a lo personal y a lo laboral en este ida y vuelta para también llevarlo a las vivencias personales, pero también hablar de las organizaciones. En las organizaciones, estas son las principales razones por las que se impulsa a iniciar un proceso de cambio. Las empresas a veces por necesidad de adaptación, justamente a las demandas del entorno, a las necesidades internas de la organización, ya sea por una transformación digital, por un cambio en la legislación, que era algo que charlábamos cuando preparábamos la presentación. Por ejemplo, hablábamos de la ley de etiquetado que va a influir y a repercutir en empresas en donde van a tener que adaptarse por deseos de superación, porque, por ejemplo, entendido como las empresas que quieren constantemente revisar sus procesos, sus productos y sus servicios para estar, digamos, en boga o siendo las número uno, ¿no? Y por innovación, buscando justamente aportar valor, agregar, ser competitivos y dar un mejor servicio o un mejor producto. Y Nati, yo, por ejemplo, un tema que nos está pasando actualmente nosotros en la empresa donde yo trabajo, nosotros pasamos 18 meses por un proceso de preparación a una gran fusión entre dos empresas globales que finalmente no sucedió. Entonces, imagínense después de 18 meses de estar trabajando en algo que te estás preparando, que estás llevando a la gente por ese proceso de transición, las resistencias, todo se cae por un agente externo, que fue que los reguladores no lo terminaron aprobando y las compañías terminaron dando para atrás. Y en consecuencia, ahora estamos cambiando todo un nuevo proceso de transformación asociado a una necesidad de superación y de innovación, que tiene que ver, ok, nos preparamos durante 18 meses para algo que no sucedió, bueno, ahora tenemos que demostrar que somos más fuertes en esta individualidad que hoy somos. Ok. Bueno, un poco ahora, mínimamente de teoría, hablando de justamente cuáles son esas fases que implica la gestión de cambio de una forma muy sencilla y muy acotada. Volvemos igual a la anterior que se nos fue la curva. Vamos a hablar de las fases que desde gestión de cambio, digamos, acompañamos los proyectos con esta mirada estratégica para poder acompañar justamente a las personas que están involucradas en un proceso de cambio, ¿no es cierto? Y esto es traerles simplemente un marco metodológico que consiste en hablar de 4 fases, que son muy importantes y son 4 momentos clave dentro de un proceso de gestión de cambio. Tienen que ver con lo siguiente, lo que viene en principio es la visión como primer fase, que ¿por qué es tan importante desarrollar una visión clara? Porque eso es lo que nos favorece el entendimiento del cambio en la organización. Comprender el cambio nos permite, primero, tener un plan de gestión de cambio y crear un propósito que tiene que ver con ese para qué estamos haciendo el cambio, no es porque sí. Entonces, ese cambio superador que convoca, que genera conciencia sobre la necesidad y también la urgencia, porque es importante entender como colaboradores o como personas que integramos el cambio el sentido de urgencia, que es la razón de por qué lo tengo que hacer ahora, por qué lo tengo que hacer ya y no sigo haciéndolo de la manera que lo venía haciendo, ¿no es cierto? Entonces, esa claridad en la visión de cambio es lo que nos ayuda a sumarnos más rápidamente al cambio y también es muy importante dentro de un proceso de gestión de cambio poder identificar cuáles van a ser esos impactos y cuáles van a ser esos beneficios esperados para poder compartirlo con el resto de la organización. Y qué cambio estamos esperando de las personas, ¿no? Y a su vez que necesitamos traccionar con los líderes, que son un pilar fundamental. Por otro lado, la segunda fase son los ejes de cambio, que tiene que ver con esta táctica que permite transitar el proceso, ¿no? Con tener en cuenta cuál es el plan delineado inicialmente con esos ejes principales y en donde es crítico profundizar también en cuáles van a ser esos puntos de dolor porque van a existir y es importante identificarlos y también los beneficios, o sea, seguir desarrollando cuáles son esos beneficios potenciales para que las audiencias realmente digan, che, hay algo para mí que está bueno y de esa manera me puedo subir mejor al cambio. Y también ya en esta etapa, que es la de ejes de cambio, empezamos a identificar esos agentes de cambio que nos van a ayudar mucho y nos van a acompañar en todo proceso de transformación.
Como tercer fase tenemos el desplegar acciones, que tiene que ver con asegurar que exista una planificación y una ejecución de las actividades relacionadas con los hitos claves del proyecto. Que esto tiene que ver con la implementación en sí, es como los que trabajamos en proyectos, es para cualquier proyecto, ¿no? La implementación y ese seguimiento. Pero la visión de gestión de cambio lo que aporta es justamente el foco en la importancia de la actualización de esos mensajes clave para que la gente pueda entender y estar comunicada con toda la organización. Y justamente este seguimiento del despliegue y de la medición de las acciones que vamos haciendo. Porque una cosa es lo que vamos delineando y otra cosa es ese seguimiento de lo realizado, ¿no? El impacto que va teniendo esas acciones en las personas, los emergentes que surgen, las oportunidades de mejora y, bueno, también trabajar sobre lo que nos acelera, sobre esos aceleradores y sobre los frenos que estamos teniendo, que pueden ser las resistencias que aparecen. Y sí, por supuesto, apalancarnos en esto que mencionaba antes de los agentes de cambio como una red que nos ayuda. Y como cuarta fase, digamos, dentro de un proceso de gestión de cambio, hablamos de lo que es garantizar la adopción, que esto tiene que ver con cuando ya estamos finalizando un proyecto, que ya es como que nos vamos retirando de eso, dejamos la vida del proyecto y ya pasa a la operación, pasa a los líderes y a los protagonistas de ese cambio, que tienen que tener esa autonomía para, bueno, ya seguir y que el cambio sea sustentable, ¿no? Entonces, en esa etapa lo que hacemos desde los consultores o líderes de gestión de cambio justamente es el momento para reconocer los logros, hasta donde, de lo que pudimos hacer hasta ahora, compartir esas experiencias de cambio y también replicar aprendizajes, lo que funcionó en un lugar, en un área o en un equipo de personas, poder compartirlo con otro y así compartir buenas prácticas. Bueno, ahora sí, entonces, en esto de, cuando hablamos esta curva que traemos de cambio, esta curva de emociones, veníamos hablando bueno, de qué gestión de cambio, cómo es un proceso formal de seguimiento de una gestión de cambio, pero nos interesaba traerles qué nos pasa a todos cuando nos enfrentamos a cambios, ¿no? En la imagen vemos la curva de cambio que está vinculada a las emociones que transitamos las personas frente a los cambios. Y quiero, para explicar esta curva, compartirles un ejemplo personal de la curva que, bueno, cuando tuve que elegir el jardín de Nico, que es mi hijo mayor, estábamos convencidos que, bueno, era la mejor elección, nos encantaba su orientación, la pedagogía y demás. Pero la contra que tenía, digamos, es que no tenía continuidad en la primaria. Entonces tuvimos que empezar con tiempo esa búsqueda que para mí era fundamental, ¿no? Entonces, al principio arranqué esa búsqueda con mucha alegría porque quería encontrar una institución tan buena como la que había elegido en el nivel inicial. Pero por otro lado, cuando empecé con esas entrevistas de selección, empecé a sentir cierto miedo porque digo, bueno, ¿y si me equivoco? ¿Y si miedo por lo desconocido, miedo por lo nuevo que venía, por equivocarme, miedo a elegir una institución que no estuviera acorde a lo que yo buscaba? Y nada me parecía que estaba a la altura. Entonces empecé como a transitar cierta desilusión y ahí yo manifestaba una resistencia como denegación, como, che, no, me quiero quedar con lo anterior, que se quede allá, que no cambiarlo. Porque uno siente alguna amenaza, quedamos como querer quedarnos en lo que veníamos haciendo. Hasta que una conversación con una directora en una entrevista comprendí que por ahí la nueva elección podía quizás no cubrir todas mis expectativas desde un principio, pero si le encontraba lo bueno, podía apoyarme en eso positivo que sí iba a suceder y que a Nico lo podía ayudar para adaptarse a esa nueva institución, a esos nuevos facilitadores, a nuevos amigos. Y de esa manera, de a poco, bueno, ir viendo que ese cambio era necesario, que aunque me costara, había que transitarlo y justamente pasar por esa aceptación que vemos ahí, ¿no? Y una vez que elegimos eso, poder ir ganando confianza y tener una mirada de apertura. Y esa aceptación emocional que hablamos es como cuando la logramos, es un hito que ya nos convencemos de que primero el cambio es inevitable, que ya no hay vuelta atrás y que nos va a traer como nuevas cosas y hay cierto entusiasmo porque vamos a lograr cosas que quedándonos en el otro lugar no las íbamos a tener. Entonces ahí es cuando ya logramos esa aceptación y esa integración para poder avanzar y seguir adelante. Y ahí podemos ver los beneficios justamente y vincularlo a los beneficios percibidos, ¿no es cierto?
Bueno. Y ahora los vamos, sí, les iba a decir, los vamos a invitar a leer de forma bien silenciosa el texto que van a encontrar. Yo se los voy a leer en voz alta, ¿sí? Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Y nos encantaría escuchar no, leerlos en el chat. ¿Qué emoción? Nos encantaría también. También. ¿Qué emoción les está provocando este mensaje? ¿Qué sienten cuando yo estoy leyendo este mensaje? ¿Hay alguien que lo está leyendo de alguna forma diferente? Rechazo, angustia. Impotencia, negatividad. Emociones negativas, falta de flexibilidad cognitiva. Acá Fernando ya nos está develando la incógnita y tal cual como él dice, vamos a ver, porque él habla de que combinando la puntuación podría ser un mensaje muy motivador. Y vamos a verlo así. ¿Te parece que lo lea nuevamente? A ver, dale, bueno, Nati. espera que nos siguen diciendo falta de voluntad. Bueno, sentimientos bastante como de rendición, de que tira para abajo. Bueno, ahí ya nos va. Vamos a leerlo. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Bueno, tal cual. Ahí como iban adelantándonos algunos ya, en la forma de mirar las cosas está la clave. Por eso lo quería mostrar como un ejercicio, porque en gestión de cambio es súper importante ampliar la mirada, corrernos del punto de vista. Cuando hay algo negativo que nos abruma, como por ahí les compartía esa situación personal, cuando uno puede tomar distancia, cambiar el enfoque, siempre hay algo positivo que podemos dar luz a ese problema. Y la verdad que un poco como para ampliar esto, Nati, que estabas hablando, tenemos acá un videíto que sería súper interesante para ver. A ver, acompáñenme mientras les abro la página de YouTube. Espero que se escuche bien. Sí, se escucha bien. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. No se ven. Somebody! No se ven los subtítulos, bueno, pero se entiende que están pidiendo ayuda, ¿no es cierto? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Justamente están diciendo que hay dos personas que están atrapadas en el elevador y que necesitan de ayuda y obviamente continúan requiriendo ayuda. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do. Is it? Y volviendo un poco a la presentación, y esperen que se ha ido esta parte, ¿no? Mientras volvés a la presentación, un poco esta situación que traemos es que acá está puesta como súper exagerado, ¿no? En una escalera en donde se frena la escalera y podrían haber seguido avanzando por su cuenta, pero cómo a veces nos quedamos atascados en los problemas y cómo reaccionamos frente a situaciones cuando tenemos un obstáculo, ¿no? Entonces, el quedar atrapados en esos problemas, a veces esperando que alguien de afuera nos lo resuelva, muchas veces es buscando nuestras propias herramientas, a veces podemos salir adelante, ¿no? Es un poco eso, cómo a veces nos invade el problema. Y desde ese lado es súper crítico preguntarnos a nosotros mismos en qué postura nos estamos colocando cuando estamos frente a un cambio. Y principalmente, si nos toca liderar un proceso de cambio, nuestro foco va a tener que estar en las personas y en ver cómo las ayudamos a que puedan, a que sepan y a que quieran caminar ese proceso
de cambio y que desde ese lugar se animen a avanzar. En un artículo reciente sobre el BCG, que es el Boston Consulting Group, se presentó un análisis sobre aquellos procesos críticos que aumentan el éxito en un proceso de transformación. Y hubo 4 puntos que ellos resaltaron. Primero, la importancia de definir el proceso de transformación como una prioridad. O sea, si vamos a gestionar ese proceso de cambio, queremos caminar esa transformación, necesitamos ser claros en cuál es esa visión, cuáles son las expectativas que ese proceso está buscando y cuáles son sus objetivos. Asegurar el alineamiento de esos líderes que van a ser los promotores del cambio es otro, ¿sí? Tiene que haber una visión común y la gente tiene que poder percibir que están todos hablando el mismo idioma. Hay que asegurarse que los medios, los recursos, las herramientas para caminar ese proceso estén ahí. Desde un equipo especializado, entender los KPIs, tener entrenamiento, desarrollo, todo aquello que las personas puedan llegar a necesitar para caminar ese proceso de transformación. Y como último, tener un proceso de comunicación. Y el proceso de comunicación no puede ser solo de arriba hacia abajo. También es importante que sea de abajo hacia arriba, porque nosotros necesitamos entender, y muchas veces, y ustedes lo saben cuando hablamos de comunicación, que uno puede estar comunicando algo y no necesariamente puede llegar a ser interpretado de la misma manera. Entonces hay que entender y hay que comprender cómo ese impacto está siendo vivido por las personas y poder darnos cuenta que muchas veces a medida que vamos caminando, recuerden que hablaba de los ajustes, es necesario repensar, reevaluar si estamos logrando los objetivos que nos pusimos y readaptarnos si es necesario. Hay muchas cuestiones que las tenemos planificadas de una determinada manera y a medida que vamos caminando nos tenemos que reajustar porque las cosas no están saliendo como queremos. Y esa comunicación, no solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, nos va a poder dar ese feedback si la gente está sabiendo, si está pudiendo y si está queriendo caminar ese proceso de transformación. Y un poco como para ir cerrando, un poco nos gustaría presentarles este video. Sí, vamos a ver una situación más, un video muy cortito para reflexionar y cerrar. It's a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. Good. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Bueno, para terminar esto de animarse, los invitamos a animarse a transitar situaciones difíciles, incómodas y a veces de estrés, porque eso nos puede abrir oportunidades para crecer y transformarnos. Así que entre las dificultades, saber que siempre encontramos una oportunidad. Gracias. Maravilloso. Y bueno, abrimos a preguntas. Sí, ahí estábamos navegando en el chat. Lo que pasa que fue tan participativo, tanto lo que generaron, estuvo tan lindo, todas felices, muertas de risa, nosotras, las que estábamos detrás de cámara, muertas de risa tratando de hacer cambios. Yo confieso que llegué al tercer cambio y ya no supe qué más hacer, me puse nerviosa. Basta. Así que bueno, súper, chicas, muy linda, también muy interesante la dinámica que propusieron y bueno, ni hablar, acá todo el mundo escribiendo, participando, diciendo cosas lindas. Yo quería compartir una pregunta, que a ver si la encuentro por acá, que decía, en realidad que ya lo voy a encontrar, pero lo que decía era que todos pasamos por momentos de
pesimismo, ¿no? De que sentimos que no vamos a poder. Y la pregunta era, ¿qué hacer para salir de ese momento de pesimismo? Que en el proceso de cambio está, ¿no? Y que en el proceso de cambio está, y está sano que suceda. A ver, creo que conectarnos con nuestras propias resistencias es un momento sano para después poder caminar también ese proceso de cambio. Entender lo que nos pasa, comprender por qué, buscar información. Muchas veces es esta falta de conocer, compartir y buscar a ver si hay otras personas que nos pueden transmitir otras visiones. Es sumamente importante. Y Ceci, te sumo algo, que hay un ejercicio para gestionar justamente eso de las resistencias en estas situaciones, de cómo ayudar a por ahí a encontrar lo positivo dentro de algo que no lo vemos, a lo positivo. Primero es, por ejemplo, primero es escuchar, ya sea a nosotros o al otro, escucharnos y ver realmente qué es lo que está pasando y que traigan su dolor real, lo que ellos ven, ¿no? ¿Qué es lo que les genera este cambio? Y qué otros aspectos más, y abrirlo un poco para poder largar toda esa catarsis que uno necesita cuando se enfrenta a un cambio. Y después de ahí, invitarlos a encontrar aquello interesante que todavía no se despertó o no salió a la luz, que es qué te piden en concreto con este cambio, qué cosas en tu día a día vas a cambiar, o sea, tenés que cambiar con esto, en qué te impacta. ¿Crees que podés beneficiarte con algo en esto? Y para ir empezando a sacar aquellas cosas que son interesantes del cambio y que nos traen siempre algo bueno o algún reto, porque nos trae aprender una habilidad, porque nos trae ganar algo o bueno, o también perder algo, pero a su vez recuperar otras posibilidades, ¿no? Y de ahí sí poder enganchar con finalmente qué es lo positivo, o sea, qué cosas nuevas estamos aprendiendo en ese cambio, qué nos desafía, etcétera. Sería como ese ejercicio que hicieron de la frase, ¿no? Leída de una forma o de otra, tratar de verlo desde otra perspectiva, lo pensaba así también, así que buenísimo. Por otro lado, quería preguntarles, ¿cuáles son los factores de éxito en un proceso de cambio? La verdad, bueno, yo caminaba un poquito los anteriores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de procesos de cambio, si los líderes como principales no están todos alineados, manejando el mismo mensaje, la misma comunicación, y no están convencidos de que realmente ese es el objetivo y que hay un bien mayor o que realmente estamos caminando para algo que nos va a beneficiar a todos, yo siempre digo, ya empezamos con un pie izquierdo. Y un poco... les puedo compartir un poco lo que hablaban algunas cuestiones en el Boston Consulting Group que tiene que ver con eso, ¿no? Con la responsabilidad de los líderes en ese proceso. Por eso cuando hablamos de gestión de cambio, poder caminar con esos facilitadores o gestores en que ellos estén convencidos y que quieran transitar ese cambio y que sean parte del proceso, entendiendo todas las dificultades que van a tener, es crítico. La comunicación, la información, el acompañar, y eso es constante, porque lo que va sucediendo en los procesos de cambio es que constantemente te encontrás con un pozo, te encontrás con un problema, y desde cosas que tienen que ver con lo normal que sucede en una organización. Del golpe estás con un líder que te está hablando de lo maravilloso de la transformación, del cambio, y ese líder de golpe se va de la compañía. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, ¿cómo nosotros como compañía vamos gestionando todas esas situaciones? ¿Cómo lo vamos administrando? Explicando también una visión que tiene que ser compartida, que tiene que ser simple. No tiene que ser muy compleja tampoco. Tiene que ser, no sé, nosotros actualmente hablamos de 3 verbos a nivel de la organización nuestra. Buscamos que sea simple y que todo el mundo pueda traducir eso en lo que significa su día a día. Y el otro punto que no es para nada menor es el festejar y conmemorar los pequeños logros. Para llegar a ese proceso de transformación, uno va caminando distintos hitos y determinados momentos. El poder reconocer, festejar, reconocer, como yo decía, no solamente desde un punto verbal de comunicaciones social, sino a veces, muchas veces también en los objetivos de performance, con los bonos, con distintas herramientas, genera una motivación y una fuerza para la gente decir, estoy en el camino correcto, estoy siendo reconocido porque realmente estoy con las acciones, la actitud y entendiendo lo que la compañía me está pidiendo. Y como comentaba, ¿no? Eso tiene que fluir. Y es un constante.
todos los días, todos los meses, todo un proceso que va, que tiene una fuerza muy crítica, yo diría en los primeros 100 días, en esa primera etapa de definición, de definición de quiénes van a ser los líderes, de cómo ese mensaje se va a caminar y que después luego eso se va a ir transformando y va a ir teniendo sus modificaciones. Excelente, buenísimo. Tenemos acá una pregunta más que, bueno, hay varias, ahora se sumaron algunas más, pero Martina pregunta cuáles son las resistencias más frecuentes con las que se suelen encontrar. Y hay una muy parecida arriba. Bueno, en cada proyecto de gestión de cambio tiene que ver con las particularidades de la cultura de la empresa, de las comunicaciones. Por eso una de las claves, digamos, sumando lo de los pilares, un factor clave es la comunicación, porque muchas veces una resistencia es justamente porque yo no sé bien cuál es el impacto, no sé qué me involucra a mí, no entiendo, no dimensiono hasta dónde llega ese cambio y qué se espera de mí. Entonces, la comunicación como plan, como estrategia de comunicación es un eje clave. Y otra resistencia es que esto del saber, querer y poder tiene que ver, nos pasa a todos con los cambios, que a veces no tenemos las herramientas, no tenemos las habilidades, no nos capacitaron. Por eso también tanto la comunicación como la capacitación son dos pilares. Por supuesto, el acompañamiento de los líderes, pero muchas veces nos ha pasado en procesos de transformación en que los líderes son los más resistentes. Y ahí es cuando vos desde gestión de cambio tenés que empezar a trabajar con otros equipos, con los agentes de cambio, con otras personas para que puedan traccionar a veces de abajo hacia arriba, si hay líderes más resistentes. Tal cual. Había una pregunta, no sé si tenemos tiempo, Lu. Sí, tenemos porque tiempo. Porque Silvina Quinelli había escrito cómo funciona un poco la interacción entre cuando un individuo quiere cambiar, el grupo no, o el grupo sí, el individuo no. ¿Cómo manejan esa interacción individuo y grupo? Una de las cosas es justamente al poder identificar esa capacidad de adaptación que van a tener las personas y qué es lo que se requiere, es ir justamente esto, la escucha activa es clave porque lo venían hablando en otras situaciones y en gestión de cambio también, y escuchar eso que nos trae la persona de por qué no puede, por qué no quiere o por qué no puede o por qué se resiste es muy importante. Y dentro de gestión de cambio, este rol de los agentes de cambio trabajando en red también ayuda mucho para compartir esas experiencias de qué es lo bueno que me trae el cambio, como para ir contagiando o transmitiendo su ejemplo, ¿no? Y hay algo que me parece que también tenemos que aceptar. Hay gente que se mantiene en esa resistencia y no sale de esa resistencia. Y en esas situaciones es cuando o el empleado o la compañía termina tomando una decisión sobre eso. Yo les comentaba anteriormente que había pasado 18 meses de transformación porque nos íbamos a fusionar. Un montón de gente no se quería fusionar. No quería ser parte de lo que se estaba diciendo. No quería ser parte de siempre fue mi competidor, ahora va a ser parte de mí. Eso no me divierte. Y un montón de gente renunció. Muchísima gente se fue. Anecdóticamente, como digo, 18 meses después volvimos a lo anterior. Fue como mucha gente dijo, quiero volver. Y el proceso ahora es, está bien, querés volver, pero vamos a entrar en otro proceso de transformación. No significa que ese volver te vas a encontrar con lo mismo, porque 18 meses de un proceso de fusión, las compañías cambian muchísimo, se pasan por muchas situaciones de frustración, de angustia. Nosotros el tema de salud mental lo trabajamos muchísimo porque encima era 18 meses de fusión y pandemia. Fue durísimo. Entonces, me parece que también hay que ser sinceros de que a veces esas resistencias llevan a que las compañías tengan que tomar decisiones o que el empleado tome una decisión. Y la verdad que es sano. Es sano poder decir, este proceso yo no lo puedo caminar y en función de eso preciso tomar otra decisión o quiero caminar otro camino. De la misma manera de la que las compañías. Por eso hablamos de que esto tiene que ser algo que tiene que funcionar junto, porque si el empleado no está bien, tiene un impacto directo en la organización, y si está todo bien, tiene un impacto directo en la organización, porque el talento es el primer componente de éxito en que las cosas salgan como la compañía globalmente o nacionalmente o en el tamaño que esa organización tiene, está planteando que
en su visión y su estrategia. Igual, perdón, Ceci, una cosa, creo que siempre que en la medida que la visión de esa transformación esté acorde a tus valores y a tus creencias, después se puede articular el cómo y en los tiempos para que no sea tan estresante el cambio, ¿no? Y poder acompañar, pero siempre que esté alineado y que vos encuentres ese para qué superador, pues podés acompañar a esa persona a transitarlo. Por supuesto que si no hay match entre esas dos cosas, entre lo que es la visión de compañía y tus valores, ahí ya no hay, sucede lo que mencionas, Ceci, pero si eso sí está dado, hay mucho por hacer para acompañarlos en el proceso de transformación y darles las herramientas y la información y que puedan, sepan y quieran hacerlo. Es un poco lo que sucede en un proceso de selección también, ¿no? Que si no está ese match para asociar cosas. Quería agregar, Ceci, una de las frases que por ahí deben escuchar, que nosotros también las escuchamos porque las propuestas de formación también son procesos de cambio, ¿sí? Y muchas veces te encontrás con, pero si hace 30 años que lo hicimos así, tan mal no nos fue. Yo en esta experiencia que conté de instituciones educativas, había particularmente una del equipo directivo, una de las personas del equipo directivo, que decía, si hace 30 años que tenemos egresados exitosos, tan mal no nos fue. O sea, las cosas no las estamos haciendo, no hay que nada para cambiar, porque a las pruebas me remito, hace 30 años que esto funciona bien. Entonces, lidiar con ese juicio, ¿no? Totalmente. Y Nati hablaba de eso en la presentación, que cuando hablamos de cambio, a veces el cambio implica adaptarnos a un nuevo mundo, pero también implica innovación. ¿Por qué tenemos que seguir siempre en el pasado? ¿Por qué no podemos mirar y empezar a caminar de una manera innovativa y formas diferentes? Y caminar ese trayecto. Y muchas organizaciones buscan ese proceso de transformación con ese objetivo principal. Quieren ser las primeras organizaciones en lograr hacer las cosas diferentes y en consecuencia dar sus servicios o sus productos de una manera mucho más competitiva. Yo creo que el cambio nunca se hace porque sí. La institución educativa que cuenta Lu no lo necesitaba. Las empresas lo hacen porque lo necesitan, no porque sean amantes del cambio por el cambio per se. Para nada. Obvio. Pero no, este grupo nos contrató justamente porque lo que estaban viendo era que bajaba la matrícula, venía en detrimento importante en los últimos años y venía bajando y las acciones que venían implementando no generaban una modificación en torno a eso. Sí. Y ahí fue que... Bueno, chicas, un placer escucharlas, muy agradecida de que estén acá, de que hayan hecho esta presentación tan maravillosa. Y tan necesaria. Tan necesaria. Gracias a ustedes. Sí, realmente era muy necesaria esta presentación en el vivo para poder tener esta interacción con el público. Así que muchísimas gracias, chicas. Gracias, Maricel, también por acompañarme en este espacio de preguntas. ¿Quieren agregar algo más? No, muchas gracias a todos. No, muchas gracias y desde ya, bueno, están nuestros mails, cualquier duda, cualquier consulta, no dejen de contactarnos que vamos a estar a disposición. Genial. Gracias, chicas.